Bienvenidos mis hermanos. Este es De Camino, programa 523. Y volvemos a una pregunta que resulta que la hemos recibido de muchas partes, incluso fuera del contexto de estos programas. ¿Toda relajación es mala? Hemos aclarado varias veces en distintos puntos inquietudes sobre el budismo, la meditación trascendental, yoga. Pero la pregunta que se nos hace en esta ocasión y que la han hecho muchas personas ¿es que la relajación en sí misma es mala? Y esa es la pregunta que vamos a abordar, porque queremos desestresarnos con esa pregunta, pero queremos ser muy claros en nuestra postura católica también. Así que, siempre bienvenidos, estamos de camino. Para buscar una respuesta a esta interesante pregunta, si es mala la relajación así en general, yo te invito a que empecemos mirando estas dos listas. Tenemos una primera lista con palabras como yoga, reiki, meditación, mantras, y tenemos una segunda lista con palabras como relajación, respiración, terapia y paz interior. Hay personas que no le ven ningún inconveniente a ninguna de estas dos listas. Es decir, que si se les habla de lo que aparece en esta lista, ellos están completamente felices. Y si se les habla de lo que aparece en esta lista, también están felices. No le ven ningún problema. Algunas de las personas que obran así son personas que son bautizadas en la Iglesia Católica, tienen una formación católica y sin embargo, repito, no le ven problema a lo que es yoga, reiki, meditación, que meditación significa meditación zen. Aquí estamos hablando de meditación budista. No le ven ningún problema a eso. Hay católicos así. Es un error muy grave. Es un error muy grave porque muchas de las prácticas que aparecen en este primer cuadro, muchas de esas prácticas tienen severos elementos de contaminación espiritual. En otros lugares hemos comentado, por ejemplo, sobre lo que sucede con el yoga. El yoga es una práctica que hunde sus raíces en la antigua India y que básicamente es un modo de culto a los dioses. Por eso los nombres que se utilizan en las distintas posturas yoga son nombres que hacen referencia a estas deidades. O sea que es una manera de dar culto con el cuerpo a esas deidades. Y te das cuenta que esas palabras y esos nombres de esas posturas son muy importantes. Por eso nosotros como católicos tenemos perfectamente claro que lo que se encuentra en este sector no nos interesa. Pero la pregunta es, ¿qué debemos decir de lo que aparece en este otro sector? Es decir, todo lo que tenga que ver con relajación, respiración, terapias, paz interior, todo eso es negativo, todo eso es malo, todo eso es destructor de nuestra fe católica. Entonces, algunos católicos, un poquito radicales, quieren extender, podemos decir que quieren extender esa prohibición o esa negativa, quieren extenderla de tal manera que no se permita nada. Y ya si oyen hablar de relajación, entonces dicen, bueno, ahí ya se metió el diablo. Si se les habla de una terapia, a menos que sea pues en una clínica, en un hospital, entonces eso es satánico, eso es nueva era. Yo creo que a veces nos vamos de un extremo al otro. Nos vamos de un extremo al otro. Y en ese sentido, pienso que nosotros católicos tenemos que brillar,
tendríamos que brillar como personas de una gran madurez y de una gran sensatez. Pero aquí quiero hacer una aclaración importantísima. Cuando nosotros hablamos de madurez, madurez no significa punto medio. No necesariamente, quiero decir, no necesariamente. ¿A qué nos referimos con el punto medio? Que hay algunos católicos que dicen, bueno, pues yo no quiero ser extremista, yo no quiero ser fanático, entonces, pues me parece que ya el tema del Reiki está como muy parecido a la magia. Ya sabes, todo este tema de la energía, las manos y toda esa clase de cosas. Eso ya está como muy mágico. Entonces, Reiki no. Pero los mantras sí, porque yo veo que eso sí me funciona. O lo que la gente llama mandalas, que creo que el acento propio es mandalas. Entonces, las mandalas o las mandalas. No, pues yo utilizo eso y no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Bueno. Entonces, mucha gente entiende no ser fanático. Observa lo que vamos a decir. Mucha gente entiende no ser fanático. Lo entienden de esta manera, con aceptar algunas cosas según el propio criterio. Entonces a mí me funcionan las mandalas, y como me funcionan las mandalas porque eso me relaja y eso me sirve, entonces yo las utilizo y ya está. Yo pues no me gusta el horóscopo, no me parece, aunque a veces se cumple, dice la gente. No me gusta el horóscopo, pero no le veo problema al eneagrama. Y la gente cree, esto es lo que me parece más grave, la gente cree que eso es no ser fanático. No soy fanático, porque como admito algunas cosas y rechazo otras, entonces no soy fanático. Mira, nosotros claramente tenemos razones, no es capricho, para decir que no aceptamos lo que aparece en este campo. Nosotros tenemos razones para eso. No las vamos a exponer todas aquí, obviamente, pero tenemos razones para eso. Y por consiguiente, el criterio no puede ser, yo quiero enfatizar esto, el criterio no puede ser el propio criterio. Es decir, yo no puedo seguir simplemente mi propio gusto. Esto de que según el propio criterio, eso no es católico. No es católico si hablamos de la Biblia. En la Biblia eso se llama interpretación privada. No, esa no es la manera católica. Nosotros siempre examinamos cuáles son las razones que están detrás y nosotros nos ilustramos con el magisterio de la Iglesia y nosotros conocemos la tradición de los padres y los doctores de la Iglesia. Ese es el estilo católico. Esa es la manera católica. Nosotros no nos quedamos únicamente con el propio criterio. Con todas estas anotaciones, yo creo que ya te imaginas para dónde vamos en nuestro tema. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de relajación, tomemos ese caso específico porque la pregunta que yo he recibido de varios lugares tiene que ver ante todo con la relajación. Pensemos qué es la relajación. La relajación es una actividad física moderada que ayuda a distender los músculos, los tendones, darle flexibilidad a las articulaciones muchas veces. Es decir, es una actividad física que complementa el descanso. Complementa el descanso. El modo típico de descansar es, por ejemplo, sentarse, recostarse, acostarse, dormir. La relajación es una actividad física muy moderada que complementa el descanso a través de ayudar a distender, es decir, a quitar tensión en los músculos, en nuestros tejidos, en nuestras articulaciones. Fíjate que cuando damos una definición, eso es lo que llamamos dar razones.
Cuando damos una definición, nos damos cuenta que la relajación, pues es algo que entre otras cosas estamos haciendo todo el tiempo. Mira, cuando una persona lleva un rato trabajando frente a su computador y de repente se pone en pie y lanza esos brazos hacia arriba y quizás hace movimientos como de molino, yo los estoy haciendo en este momento, y la persona da unas vueltas y luego mueve un hombro y luego mueve el otro hombro. Eso es relajación. Cuando la persona, por ejemplo, inclina hacia adelante el cuerpo, pero mantiene el pie y el talón en el piso, de manera que se produce una especie de tensión en los músculos que se llaman los gemelos, la parte de la pantorrilla, se produce una especie de estiramiento y luego se suelta suavemente ese estiramiento y ese ejercicio se hace varias veces. Eso relaja. Otras personas, pues no vamos a dar aquí un curso de relajación, ni mucho menos, pero otras personas, por ejemplo, toman sus brazos y entonces empujan los dedos hacia la parte del codo, como si los dedos fueran a buscar el codo, por supuesto que queda muy lejos. Y eso produce una especie de estiramiento en la parte del antebrazo. Y lo mismo que dijimos de la pantorrilla, luego se suelta y produce una sensación de descanso. Entonces, lo que queremos decir básicamente, la enseñanza fundamental es, no debemos ser ingenuos, como es ingenuo el que dice, no, pues si eso funciona, yo lo hago. Si a mí me funciona, yo lo hago. No, no debemos ser ingenuos. Pero tampoco, esta es la otra parte, pero tampoco debemos ¿qué? Demonizar toda práctica corporal. ¿Dónde se empiezan a identificar las prácticas raras, así como raras? ¿Dónde se identifican? Cuando empiezan con nombres raros, cuando empiezan a hablarte de chakras, cuando empiezan a hablarte de flujos energéticos, cuando empiezan a hablarte de nombres, de autoridades, de gurúes, cuando te meten nombres raros, teorías raras, términos extraños, que es muy difícil seguirles la pista, está muy bien que se te enciendan las alarmas, pero nosotros no tenemos que estar demonizando todo. Una sana relajación, aprender a respirar, aprender a descansar. Yo sé que este programa no resuelve todas las dudas, pero es sobre todo para eso, para que no caigamos en la trampa de decir que todo vale, tampoco caigamos en la trampa de decir que todo está mal, y tampoco caigamos en la trampa de decir que yo no soy fanático porque yo simplemente acepto lo que me parece mi propio criterio. No, estudiamos cada caso, conocemos cada caso, y así podemos ser fieles a nuestra fe y, al mismo tiempo, tener una mejor salud integral. Como te das cuenta, el resumen es sencillo. Realmente es muy sencillo. De lo que se trata es de no pedirle al cuerpo lo que el cuerpo no puede dar. Si yo le pido al cuerpo que me dé infinita felicidad, le estoy pidiendo algo que no me puede dar. Si yo le estoy pidiendo al cuerpo una paz perfecta, le estoy pidiendo algo que no me puede dar. De eso se trata simplemente. La relajación bien entendida, sin revolverle invocaciones raras ni posturas raras, hace bien, claro que hace bien, pero no nos dejemos confundir. Y acuérdate, seguimos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe católica no se muera de hambre.